Terence Hill no fue solo un actor, sino un verdadero ícono del cine que conquistó al mundo con su carisma y talento. Desde su infancia marcada por la guerra hasta convertirse en el rey del spaghetti western, su vida fue una mezcla de gloria y tragedia. Junto a Bud Spencer, redefinió la acción con humor y puños, pero detrás de la pantalla su historia es aún más sorprendente. Un nombre que no era el suyo, una industria que intentó moldearlo y una pérdida que lo alejó del cine. Sin embargo, su legado sigue vivo y su historia merece ser contada. No te pierdas este increíble relato y apóyanos con un like, suscribiéndote al canal. Mario Girotti, el hombre que más tarde el mundo conocería como Terence Hill, nació el 29 de marzo de 1939 en Venecia, Italia. Hijo de Gino Girotti, un químico italiano, y Hildegard Time, de origen alemán, su infancia estuvo profundamente influenciada por la guerra. Cuando tenía apenas 4 años, su familia se trasladó a Lommatzsch, una pequeña localidad en Sajonia, Alemania, en plena Segunda Guerra Mundial. Allí, en 1945, con solo 6 años, fue testigo de uno de los episodios más devastadores del conflicto, el bombardeo de Dresde. La ciudad quedó reducida a escombros en cuestión de horas, y la destrucción masiva, el caos y la pérdida de miles de vidas quedaron grabados en la memoria del pequeño Mario, provocándole traumas y pesadillas que lo acompañarían por años. Tras el fin de la guerra, los Girotti regresaron a Italia con la esperanza de empezar de nuevo en un entorno más seguro. A pesar de las dificultades y de las cicatrices emocionales que la guerra dejó en él, Mario encontró refugio en el deporte. Se convirtió en un talentoso nadador y remero, disciplinas que le brindaron no solo fortaleza física, sino también una vía de escape a los horrores de su pasado. Pero lo que comenzó como una simple pasión deportiva, pronto lo llevaría por un camino inesperado. Durante una competición de natación, su carisma y presencia llamaron la atención de un asistente de producción, quien vio en él el potencial para la gran pantalla. Así, sin imaginarlo, Mario Girotti daba sus primeros pasos hacia una carrera cinematográfica que lo convertiría en una leyenda. La infancia de Mario Girotti estuvo marcada por el estruendo de la guerra, las constantes mudanzas y una lucha silenciosa por encontrar estabilidad en un mundo devastado. Desde muy pequeño aprendió a enfrentar la adversidad con resiliencia, un rasgo que definiría su futuro. Nacido el 29 de marzo de 1939 en Venecia, Italia, su vida dio un giro inesperado cuando su familia se trasladó a Sajonia, Alemania, en plena Segunda Guerra Mundial. A los 6 años, Mario fue testigo del bombardeo de Dresde, una de las tragedias más catastróficas del conflicto. Las imágenes de destrucción y desesperación quedaron grabadas en su memoria, provocándole pesadillas durante años. Sin embargo, en lugar de permitir que el trauma lo consumiera, encontró refugio en el deporte. La natación y el remo se convirtieron en su vía de escape, canalizando su energía en cada brazada y cada remada, sin saber que esas mismas habilidades lo llevarían a un destino inesperado. El regreso a Italia supuso un nuevo comienzo para la familia Girotti. Mientras muchos intentaban reconstruir sus vidas, Mario se destacó en el ámbito deportivo, forjando una disciplina y determinación que más tarde serían clave en su carrera cinematográfica. Fue precisamente en una competencia de natación donde su destino cambió para siempre. Un asistente de producción notó su presencia imponente y su carisma natural, ofreciéndole la oportunidad de debutar en el cine. A los 12 años consiguió su primer papel en Vacance Call Gangster, 1951. Aunque su talento frente a la cámara era innegable, la actuación no le resultó fácil al principio. El peso de las expectativas y el miedo escénico lo hacían dudar si aquel era su verdadero camino. Sin embargo, con el tiempo, aprendió a transformar sus inseguridades en una fortaleza, convirtiéndose en el icónico Terence Hill, una leyenda que marcaría la historia del cine. A pesar de su ascendente carrera en el cine, Mario Girotti nunca dejó de lado su formación académica. Consciente de la importancia del conocimiento, se inscribió en la Universidad de Roma para estudiar literatura clásica. Este interés por las humanidades no solo le permitió equilibrar su vida profesional y personal, sino que también enriqueció su manera de interpretar los guiones y dar vida a personajes complejos. La literatura le ofreció una visión más profunda del arte y la narrativa, elementos que más tarde influirían en su estilo actoral. A medida que maduraba, su pasión por el cine crecía con él. Si bien al principio la actuación le generaba inseguridad, con el tiempo aprendió a convertir esas emociones en interpretaciones auténticas y conmovedoras. La dedicación y el esfuerzo que puso en su oficio
le permitieron superar sus miedos iniciales y establecerse como un actor de renombre en la industria cinematográfica. Su historia demuestra cómo las decisiones tomadas en la juventud pueden moldear un destino. El joven que alguna vez dudó de su talento se convirtió en una de las figuras más icónicas del cine europeo. La combinación de su formación académica y su experiencia en el cine le otorgó una ventaja única. Mientras otros actores se enfocaban únicamente en la práctica, él abordaba cada papel con un conocimiento profundo de la historia, la literatura y la psicología humana. Esta dualidad le permitió interpretar personajes con una profundidad poco común, dotándolos de matices que captaban la atención del público y la crítica. Su rostro se hizo cada vez más familiar en la pantalla grande, especialmente en las décadas de los 50 y 60, cuando participó en una variedad de películas que iban desde comedias ligeras hasta dramas históricos. Sin embargo, uno de los momentos más significativos de su carrera llegó en 1963, cuando fue seleccionado para formar parte del elenco de El Leopardo, la obra maestra de Luchino Visconti. Compartió escenas con gigantes del cine como Burt Lancaster y Alain Delon, y aunque su papel no era protagónico, esta experiencia marcó un antes y un después en su trayectoria. La película, aclamada mundialmente, le permitió demostrar su talento en una superproducción internacional y consolidó su presencia en la industria. Gracias a su participación en El Leopardo, el nombre de Mario Girotti comenzó a ganar prestigio dentro y fuera de Italia. Su talento no pasó desapercibido y pronto empezó a recibir ofertas de diversas cinematografías europeas. No se limitó al cine italiano, sino que también exploró oportunidades en la industria alemana y española, demostrando una versatilidad que lo diferenciaba de otros actores de su generación. En Alemania protagonizó varias películas de aventuras inspiradas en las novelas de Karl May, un escritor sumamente popular en el país. Estas historias, ambientadas en el lejano oeste, marcaron su primer acercamiento al género western, aunque en aquel momento él aún no lo sabía. Lo que sí era evidente es que su físico, carisma y habilidades deportivas lo convertían en el candidato ideal para este tipo de papeles. Sin embargo, había un detalle que debía resolver antes de consolidarse en este género. Nunca antes había montado un caballo. Consciente de que su credibilidad como actor dependía de su capacidad para encarnar a estos personajes con autenticidad, Mario se sometió a un entrenamiento intensivo en equitación. Con el tiempo, no solo se convirtió en un jinete experimentado, sino que también comenzó a realizar muchas de sus propias escenas de riesgo, ganándose una reputación como actor comprometido con la acción real. Su entrega y esfuerzo no tardaron en dar frutos y su imagen se consolidó como la de un héroe de aventuras en la gran pantalla. A medida que su carrera avanzaba, Mario comprendió que su atractivo físico y habilidades atléticas lo hacían perfecto para el cine de acción. Su estatura, su mirada intensa y su dominio de las escenas dinámicas lo distinguían en la industria, lo que lo llevó a replantearse su futuro. Consciente de su potencial y decidido a conquistar nuevos mercados, llegó el momento de tomar una de las decisiones más importantes de su vida: cambiar su nombre. En 1967, un productor le sugirió adoptar un nombre artístico más comercial, algo que fuera fácil de recordar y que pudiera tener impacto a nivel internacional. En esa época, era común que los actores italianos recurrieran a seudónimos anglosajones para aumentar su atractivo en la taquilla extranjera. Tras evaluar varias opciones, finalmente eligió el nombre con el que pasaría a la historia: Terence Hill. El origen de este seudónimo tiene dos versiones. Algunos aseguran que fue elegido de una lista de nombres predeterminados por los productores, mientras que otros afirman que Mario lo escogió porque sus iniciales coincidían con las de su madre, Hildegard Thieme. Otra versión sobre el origen de su nombre artístico sugiere que fue inspirado por Publio Terencio Afro, un célebre dramaturgo de la antigua Roma cuya obra Mario admiraba profundamente. Sea cual sea la razón detrás de esta elección, lo cierto es que adoptar el nombre de Terence Hill fue una de las decisiones más acertadas de su carrera. Con esta nueva identidad, su trayectoria tomó un impulso vertiginoso, llevándolo a convertirse en uno de los rostros más emblemáticos del cine de aventuras. La gran oportunidad de Hill llegó en 1970 con Lo llamaban Trinidad, una película que revolucionó el spaghetti western al introducir una combinación única de acción, comedia y espectaculares peleas coreografiadas. Junto a su inseparable compañero Bud Spencer, redefinió el género, alejándolo de la oscuridad y el tono implacable que directores como Sergio Leone habían popularizado. En lugar de los clásicos pistoleros fríos y despiadados, Hill y Spencer interpretaron a personajes carismáticos,
pícaros y llenos de energía, ganándose el cariño del público y convirtiéndose en auténticos íconos del cine popular. Uno de los aspectos más llamativos de la saga de Trinidad fue su capacidad para atraer a un público mucho más amplio. Mientras que los westerns tradicionales solían estar dirigidos a un público adulto, las películas de Hill y Spencer eran disfrutadas por toda la familia. Su química en pantalla era innegable, y la dinámica del tipo rudo y el astuto se convirtió en su sello distintivo. Durante los primeros años tras adoptar su nuevo nombre, algunos medios italianos aún lo llamaban Mario Girotti, ya que muchos espectadores desconocían que ambos nombres pertenecían a la misma persona. Incluso hoy, en Italia y Alemania, es común que los fanáticos lo llamen de ambas maneras. Sin embargo, con su nueva identidad y el éxito arrollador de su incursión en el western cómico, Terence Hill se consolidó como una de las figuras más queridas del cine europeo. La saga de Trinidad marcó un antes y un después en la carrera de Terence Hill, estableciendo un estilo de spaghetti western único, donde el humor y las espectaculares peleas coreografiadas se convirtieron en su sello distintivo. El impacto de estas películas fue enorme. Le seguían llamando Trinidad. La secuela de la primera entrega no solo fue un éxito rotundo en taquilla, sino que incluso superó en popularidad a su predecesora. Hill y Spencer consolidaron su icónica dupla con una serie de películas que, aunque enmarcadas en el western, adoptaban un tono ligero y desenfadado que conquistó al público de todo el mundo. Uno de los elementos que hacían tan especiales las películas de Hill era su impresionante destreza física. Gracias a su formación atlética y su experiencia en deportes como la natación y el remo, desarrolló un control corporal excepcional. Esto le permitió realizar la mayoría de sus propias acrobacias y escenas de acción sin necesidad de dobles, dotando a sus interpretaciones de un realismo único. Su habilidad para combinar la acción con el humor físico fue clave en la creación de un estilo inconfundible que lo diferenciaba de otros actores del género. Curiosamente, lo llamaban Trinidad, no estaba pensada originalmente como una comedia. Los guionistas habían concebido una película de tono serio, pero la química entre Hill y Spencer, junto con su espontaneidad en el set, llevó a que improvisaran varios momentos cómicos. El director decidió aprovechar esta energía y reorientó la película hacia un enfoque más ligero. Un cambio que resultó ser clave para su éxito. Así nació el western humorístico que definiría la carrera de ambos actores. Aunque estas películas fueron producidas en Italia, muchas de sus escenas fueron rodadas en los impresionantes paisajes de Almería, España, una región que, con su árido terreno, sirvió como el escenario perfecto para recrear el salvaje oeste. No era la primera vez que el spaghetti western recurría a España para sus rodajes, pero las cintas de Hill y Spencer lograron darle un aire fresco y diferente al género. El éxito de sus westerns cómicos llevó a Hill y Spencer a incursionar en otros géneros, pero el público siempre los asoció con estas inolvidables películas. Con el tiempo, Terence Hill se convirtió en sinónimo de cine de aventuras y comedia, construyendo un legado que aún perdura. Su carisma y talento no pasaron desapercibidos, y pronto los estudios de Hollywood pusieron los ojos en él. El siguiente paso en su carrera lo llevaría a conquistar la meca del cine. En la década de los 70, Terence Hill recibió varias ofertas para trabajar en producciones estadounidenses, una oportunidad de oro para expandir su carrera a nivel mundial. Con su carisma innegable y sus habilidades físicas, parecía el candidato ideal para convertirse en una nueva estrella del cine de acción en Hollywood. En 1977 aceptó protagonizar Mr. Billion, una comedia de acción producida por 20th Century Fox y dirigida por Jonathan Kaplan. La película narraba la historia de un humilde mecánico italiano que hereda una fortuna y debe viajar a Estados Unidos para reclamar su dinero, enfrentándose a innumerables obstáculos en el camino. Con un presupuesto considerable y un elenco talentoso, las expectativas eran altas. Sin embargo, Mr. Billion resultó ser un fracaso en taquilla. A pesar del esfuerzo del estudio por lanzar a Hill como un nuevo héroe de acción para el público estadounidense, la película no logró atraer a los espectadores. Uno de los principales problemas fue la falta de promoción y el desconocimiento del público norteamericano sobre la trayectoria del actor. Mientras que en Europa su nombre era sinónimo de éxito, en Estados Unidos aún no había alcanzado el mismo nivel de reconocimiento. Pero Hill no se dio por vencido. Poco después, participó en March or Die, un drama bélico sobre la Legión extranjera francesa, donde compartió pantalla con figuras de renombre como Gene Hackman y Catherine Deneuve. La película tenía un tono más serio y pretendía mostrar a Hill en un registro distinto, alejado de la comedia y el western.
Sin embargo, la recepción fue tibia y nuevamente su intento de consolidarse en Hollywood no tuvo el resultado esperado. A pesar de que dominaba el inglés, los productores estadounidenses insistieron en doblarlo con otro actor en sus primeras películas, convencidos de que su acento italiano podría ser un obstáculo para el público norteamericano, una práctica común en la época con actores extranjeros. Tras estos intentos fallidos, Hill decidió regresar a Europa, donde su popularidad seguía intacta. Aunque Hollywood no le brindó el éxito esperado, su regreso al cine europeo fue recibido con entusiasmo. Rápidamente recuperó su lugar como uno de los actores más queridos del cine de aventuras y comedia. El 30 de enero de 1990, la vida de Terence Hill cambió para siempre. Su hijo adoptivo, Ross Hill, de solo 16 años, sufrió un trágico accidente de tráfico que le costó la vida. Ross viajaba junto a un amigo por un camino nevado cuando el automóvil en el que se desplazaban perdió el control y se estrelló contra un árbol. El impacto fue fatal. Ross falleció en el acto y su amigo murió poco después en el hospital. La noticia devastó a Hill y a su familia. Siempre reservado con su vida personal, el actor se sumió en una profunda depresión y decidió alejarse del cine durante un tiempo. La pérdida de su hijo lo marcó profundamente, y durante años evitó hablar del tema en entrevistas. Uno de los aspectos más dolorosos de la tragedia fue la culpa que Hill cargó sobre sus hombros. Aunque no tuvo ninguna responsabilidad en el accidente, no podía dejar de preguntarse si podría haber hecho algo para evitarlo. Este pensamiento lo atormentó durante mucho tiempo y afectó su relación con la actuación, una profesión que hasta entonces había sido su refugio. Antes del accidente, Ross había comenzado a seguir los pasos de su padre en la industria del entretenimiento. Había participado en algunas películas y series y tenía planes de interpretar un papel en Lucky Luke, 1991, la adaptación televisiva del famoso cómic. Sin embargo, su vida fue truncada antes de poder desarrollar una carrera propia. Como forma de homenaje, Terence Hill incluyó pequeños tributos a su hijo en varios de sus proyectos. En Lucky Luke, por ejemplo, la tumba del personaje Billy the Kid muestra la fecha de nacimiento y fallecimiento de Ross, un detalle que pasó desapercibido para muchos espectadores, pero que para Hill significaba mantener vivo el recuerdo de su hijo. Más adelante, Hill optó por centrarse en la televisión. En el año 2000 protagonizó Don Matteo, una serie italiana sobre un sacerdote con habilidades detectivescas. Este proyecto marcó un cambio radical en su carrera, alejándose de los westerns y la acción para explorar un tono más familiar. Al principio, los productores dudaban de su éxito, pero el carisma de Hill y la calidez de la historia convirtieron la serie en un fenómeno en Italia, logrando más de 10 temporadas. Aunque dejó atrás sus días en el cine de aventuras, su impacto en la industria sigue vigente. Su asociación con Bud Spencer, con quien protagonizó 18 películas, dejó una huella imborrable, consolidándolos como una de las parejas más queridas del cine europeo. La química entre Terence Hill y Bud Spencer fue evidente desde su primera colaboración, lo que los llevó a convertirse en una de las duplas más icónicas del cine europeo. Sin embargo, su gran éxito llegó en 1970 con Lo llamaban Trinidad, una película que revolucionó el género western al combinar acción y comedia en una fórmula innovadora. Su secuela, Le seguían llamando Trinidad, tuvo aún más impacto y consolidó a ambos actores como estrellas indiscutibles. A lo largo de las décadas protagonizaron múltiples películas juntos, explorando otros géneros como la aventura, la acción e incluso la ciencia ficción. Aunque en pantalla parecían inseparables, fuera del set tenían personalidades muy diferentes. Hill era disciplinado y reservado, mientras que Spencer era espontáneo y extrovertido. Estas diferencias, lejos de separarlos, fortalecieron su amistad y su colaboración profesional. Sin embargo, a finales de los años 80, cada uno tomó caminos distintos y sus proyectos en conjunto se volvieron menos frecuentes. A pesar de ello, su vínculo personal nunca se rompió. Cuando Bud Spencer falleció en 2016, Hill quedó profundamente afectado. Durante su funeral, le dedicó unas emotivas palabras, recordando los años de amistad y trabajo juntos. Después de la tragedia de su hijo, Terence Hill se enfocó en proyectos más personales. En 2018, dirigió y protagonizó My Name is Thomas, una película de tono introspectivo que reflejaba su búsqueda de paz interior. También encontró un nuevo rumbo en televisión con Don Matteo, una serie en la que interpreta a un sacerdote detective. Aunque se alejó del cine de acción y comedia que lo hizo famoso, su carisma sigue conquistando a generaciones de espectadores.
A sus más de 80 años, Terence Hill sigue demostrando una vitalidad envidiable, participando activamente en sus proyectos y realizando escenas dinámicas cuando el guión lo requiere. Más allá de su carrera en el cine y la televisión, también ha dedicado tiempo a causas benéficas, apoyando iniciativas sociales en Italia y otros países. Para Hill, la mayor satisfacción no ha sido la fama, sino la posibilidad de haber inspirado a varias generaciones con sus películas. A pesar de las pérdidas personales y los cambios en la industria, su pasión por la actuación sigue intacta. En 2022, obtuvo la ciudadanía alemana, sumándola a la italiana y estadounidense, lo que representó un reconocimiento a sus raíces y a la conexión que siempre mantuvo con Alemania. Su legado cinematográfico es impresionante, con más de 100 películas que abarcan desde el cine italiano hasta su consagración como estrella del spaghetti western. El impacto de Hill en la cultura popular va más allá del cine. En 2018 se lanzó el videojuego Bud Spencer and Terence Hill, Slaps and Beans, que permite a los jugadores revivir la esencia de sus películas con peleas y humor característicos. A lo largo de su trayectoria ha mantenido un perfil discreto, alejado de los escándalos y guiado por su amor genuino por la actuación. Su nombre sigue siendo sinónimo de autenticidad, y su legado continúa vivo, conquistando nuevas generaciones de espectadores. Gracias por acompañarnos en este recorrido por la vida y carrera de Terence Hill. Su talento, carisma y pasión por el cine lo han convertido en una leyenda, y su legado sigue vivo en cada película y en el corazón de sus fans. Si te gustó este video, dale like, suscríbete y activa la campanita para no perderte nuestros próximos contenidos. Nos vemos en el próximo episodio, no te lo pierdas.